Dale, en duple, escuchemos lo que dice la denunciante. Adelante. A ver. María, ya están Pati, Freddy y Juanca. ¿Cómo están, compañeros? Buen día. Muy bien, Santiago. Saludos. Buen día. Yo no los escucho, pero entiendo que ellos ya nos están tomando la señal sin ningún tipo de inconveniente. ¿Es un nombre ficticio el que mencionas? María es un nombre ficticio. Sí. Hoy el diario Extra trae en tapa como título principal: si me pasa algo, dejaré 3 huérfanos. Y es la víctima del primer caso de un beneficiado con la tobillera electrónica, que, poniéndoles en contexto, Pati, Juanca y Freddy, y aquí los compañeros de Monumental también, conversando con la coordinadora de la implementación, Silvana Luraggi, nos decía recién que efectivamente, como manejábamos el dato y lo adelantamos aquí en Monumental, ella solicitó a los jueces en general que aguarden que la Corte revisa el protocolo que fue enviado el 30 de diciembre a la Corte, y todavía no hay respuesta de la Corte a ese protocolo, por si tengan alguna observación que hacer, y al instructivo de implementación, porque dice ella, son pocas las tobilleras y son muchas las personas a las que se podría llegar a otorgar, que el instructivo clarifica un poco más a quién le otorgo y a quién no, y bajo qué medidas esa tobillera. Yo le preguntaba cuál es el apuro entonces de entregar ya, y ella me decía, yo no puedo cuestionar la decisión de un tribunal que ya se basa en la ley que está aprobada y está en vigencia. Entonces ya es el tribunal el que se hace cargo de haber puesto en funcionamiento la primera tobillera electrónica, o pretender hacerlo el día de hoy. Ese testimonio de a quien nosotros llamamos María, que hoy el diario Extra trae en tapa, lo ampliamos en una charla que tuvimos con ella hace minutos. Para distorsionar la voz, esa charla la hicimos fuera de aire, y en este momento la vamos a compartir con ustedes. De verdad, más que una charla, fue una escucha, les diría. Y les pido presten atención a cada detalle que ella da, porque uno de los detalles principales es que a ella nadie le consultó su opinión o su parecer respecto a esto de la implementación de la tobillera para su agresor. Y ni siquiera le han preguntado si es que ella quisiera en su dispositivo tener el sistema de monitoreo suyo para advertir eventualmente si es que se violara o estuviera cerca su agresor. Se enteró a través de las redes sociales y quedó estupefacta. Y dice que teme por su vida porque este hombre ya violó la restricción que tenía, y por eso ella se ratificó en su denuncia. Que la casa que ofrece él como garantía es la casa donde hoy ella vive con sus hijos. Entre otras cuestiones que quiero compartir con ustedes aquí en Monumental TV en 18.3 y en NPI también en este momento al aire. ¿Cómo tomás, María, la decisión de la justicia de otorgarle una tobillera electrónica a la persona a la que denunciaste? Y bastante mal, yo me siento fatal, yo no me esperaba esto. Por primera vez, después de años de malos tratos, yo me animé a denunciar porque mi pareja no me dejó otra opción. Él no me dejó otra opción, ya era muy constante sus abusos, sus golpes, y más enfrente de los chicos. Los chicos veían todo, escuchaban todo. Y muchísimas veces yo me quedé callada al que dirán o a la falta de apoyo que tenía, porque siempre me dijo él que no iba a pisar ni una semana a la cárcel, que si se iba a ir una semana máximo, que iba a pagar nomás para salir, y ahora se salió con la suya. ¿Cómo fueron esos tiempos que vos decís aguantaste durante mucho tiempo? Porque por lo que entendemos fueron por lo menos 10 o 13 años. Y llevamos una relación de 13 años con mi pareja, mi expareja actual. Llevamos 13 años, tenemos 3 hijos en común, y siempre fue violento, solo que no era tan constante.
a partir de 6 años atrás más o menos fue mucho más constante los golpes, los maltratos, ya era física, psicológicamente era peor todavía. Él nunca me dejó trabajar porque me decía que la mujer era de la casa para cuidar a los chicos nada más, y era una persona que tomaba mucho últimamente. Los chicos, lo que más me afecta es que los chicos vieron todo, escucharon todo, especialmente mi hijo mayor. Estos días le ataca, le agarra ataques de pánico porque él vio todo lo que pasó aquella noche del 9 de diciembre, creo que fue el último golpe, justo un mes. Y él vino a las 12 de la noche, las 12:30 de la noche, vino con otro tipo en la camioneta, y él vino como para matarme. Yo dije luego que era como para matarme. Me dijo, me quiero hablar contigo, me voy a ir, me dijo, a pesar de que teníamos orden de restricción. Y no vengas, le dije, estás tomado, le dije, me voy a ir, quiero hablar contigo, me dijo, no, le dije yo. Y llegó acá, entró como si nada, ya empezó, vino borracho, totalmente borracho, empezó a maltratarme ya apenas entró. Yo realmente me duele mucho revivir lo que pasé esa noche, pero casi, o sea que de milagro me salvé esa noche. Mi hijo mayor escuchó todo. Él al entrar luego lo primero que hizo fue hablarle a mi hijo, despertarle. Yo le dije que no le despierte a los chicos, que eran como la 1 de la mañana. Le despertó a los chicos no se levantaron de la cama, se quedaron calladitos ahí. Ellos, siempre que pasa esto, hechos de violencia, se quedan encerrados en su pieza, ellos escuchando desde ahí, traumados, ¿verdad? Y él vino a maltratarme en la pieza, en el quincho, por toda la casa. Me arrastró de los pelos, me ahorcó, todos los golpes que se podía dar me dio, pero con el cuello abierto, porque si era con el cuello cerrado me mataban, me iba a contar esta historia. Y era todo con cuello abierto. Él me ahorcaba, me agarraba de los pelos, y golpeaba mi cabeza por la pared. Yo le dije que se fuera. De hecho, después de golpearme por 2 horas, maltratarme por toda la casa, él salió de la casa. Yo pensé que ya se iba, salí corriendo para llavear mi portón, pero me di cuenta y me percaté que él se llevó el candado, las llaves, todo, y yo pensé que él ya se iba. Salí a mirar, y cuando salió el muchacho que me esperaba, yo le reconocí al muchacho, ese muchacho que le trajo a él como campana, como le dicen ustedes. Le estaba esperando en la camioneta. Cuando salió de la casa, arrancó la camioneta como para correr ya, pero había sido que él se fue a traer más cervezas de la camioneta y volvió a la casa. Yo, al verle volver a la casa, al verle entrar a la casa, puse la grabadora en mi celular. Él entró ya golpeándome otra vez con la cerveza en mano, y ahí lo que pasó esa noche quedó todo grabado quedó. Yo no sé qué pruebas más quieren para que se haga justicia. Hay fotos de su golpiza, hay fotos de videos de todo moretones que me dejó todo marcada, mi cuello quedó todo morado, mi cabeza estuvo doliéndome más un mes por ahí de los golpes que me dio, y yo no sé qué más pruebas necesitaban para que él pudiera pagar todo lo que me hizo. Pero ahora yo entiendo a muchas víctimas que no se atreven a denunciar, porque yo por muchos años no me atreví a denunciar, aguanté muchísimas cosas por temor justamente a esto. Y cuando ya era imposible de sostener la relación, me animé a denunciar y fue peor para mí, porque yo estoy segura que va a tomar represalias en mi contra.
yo lo conozco y es una persona vengativa que no va a descansar hasta hacerme pagar por el solo hecho de haberlo denunciado y por el solo hecho de haber estado 10 días en el calabozo y por el solo hecho de haber estado 12, 13 días en judiciales. Eso nunca me va a perdonar. Yo estoy segura que voy a terminar como muerta como todas esas víctimas que se ven en la tele. Imagínate. María, entonces él ya tenía una orden de restricción y a pesar de esa orden, viola la orden y va a tu casa a hacerte todo esto que vos contás, hasta golpearte frente a tus hijos. Sí, así mismo, el 30 de septiembre él se fue de la casa porque ya había problemas de infidelidades de su parte y él ya últimamente los maltratos ya eran peores y constantes en mi contra. Había sido que él ya quería. No golpiza tampoco así fuerte. Escuchamos en parte, Sí. de hecho que obviamente que no es tan claro porque obviamente se distorsiona la voz justamente para proteger a la víctima porque generalmente se la vuelve a victimizar, pero ella lo que contaba es que el hombre llegó a su casa con ella lo calificaba campana. como un capanga, más que Capanga, digo. Capanga decía ella, o campana. Campana. Yo entendí campana. Las dos cosas igual, ¿verdad? Porque Sí, se quedó afuera. claro, se ¿verdad? quedó afuera, Se claro. quedó afuera, ¿verdad? Y él entró durante 2 horas, la tuvo recorriendo por toda la casa del cabello, por la pared. Cuando él se retiró, ella creía que ya se fue. Se fue a traer cerveza a la Fue a traer más camioneta en donde cerveza. le esperaba el otro hombre. Y ingresó y la siguió golpeando con una cerveza en mano. Es lo que ella relata. Y dice, hay videos y hay fotos, ¿verdad? Seguimos Hola. escuchando, Vamos. ¿sí? Fue de la casa como una denuncia de abandono de hogar. Entonces, te golpeó, me preguntaron en la comisaría, ya vieron las marcas que yo tenía en el cuello. Y les dije la verdad, les dije que sí. Y ahí me dijeron en la comisaría que ya era una denuncia por violencia. Entonces, pasó a la fiscalía directo la denuncia. 8 días después me llamaron a mí, me dijeron venía a ratificar tu denuncia porque si no le vamos a llevar preso a tu pareja, me dijo. Entonces yo me fui a la fiscalía, hice todos los trámites pertinentes hasta que salió la orden de restricción. Y cuando él se enteró de la orden de restricción, cuando se enteró que yo le denuncié, él ya estaba fuera de la casa, él ya se había ido. Cuando se enteró de la orden de restricción, la denuncia que yo hice, se puso más furioso. Y más cuando llegó su audiencia en el juzgado de paz, él asistió, le pusieron, creo que era una multa de comprar aire para la comisaría y otras cosas más. Él me llamó esa tarde y me dijo, tocaste mi bolsillo, me dijo, eso no te voy a perdonar, me dijo. Entonces, esa tarde del 10 de diciembre, él me dijo, vení a la casa donde vamos a mudarnos y a vivir entre todos si no quieres perder a tu familia, me dijo. Yo no me voy a ir, le dije, yo ya no confío en vos porque quién sabe qué me vas a hacer, me vas a matar, me vas a tirar por ahí, le dije. Y no accedí, me negué. Entonces eso lo puso más furioso. Esa noche fue que él vino a las 12:30 de la noche, furioso por haber pagado la multa de la orden de restricción. Y me dijo muchísimas cosas, todas las peores cosas denigrantes que se le puede decir a una mujer. Me maltrató, todos los hechos que me hizo, todos los golpes que te puedas imaginar. Y los chicos escuchando, yendo y viniendo de la pieza a la cocina, al quincho, mirando a escondidas, los chicos vieron todo, todito vieron mis hijos pequeños. Y después de él maltratarme
prácticamente torturarme por horas. Llegó acá a las 12:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Fue que yo logré salir hacia el fondo, salí corriendo hacia el patio, tuve que gritarle a mi hermana que vive atrás de mi casa, le grité, le llamé por su nombre, que por favor me ayudara, pero eran las 2, las 3 de la mañana, no me escuchaba. Después salí hacia el patio, salí corriendo hacia el patio, hacia el frente, salí a gritar a la calle a pedir auxilio, pero los vecinos, ni caso, ni sus narices asomaron hacia mi persona, totalmente me ignoraron. Y fue ahí cuando yo salí a la calle a pedir socorro. Él me agarró, me arrastró, me tapó la boca, me arrastró y me tiró otra vez hacia el fondo. Y ahí fue que él salió corriendo. María, el protocolo, que en realidad todavía no chequeó la Corte, nos decía hoy la encargada de su implementación, que además pidió que todavía se aguarde eso de la Corte y ver el instructivo de cómo van a aplicar las tobilleras. Tiene como uno de los elementos hablar con la víctima para decirle si es que quiere tener en su teléfono un sistema de monitoreo tuyo en este caso, o eventualmente se negara. ¿A vos alguien te llamó para decirte que él iba a ser beneficiado con esto, que estaba en debate, qué opinión vos tenías, si es que estabas de acuerdo o no con ser monitoreada? ¿Qué pasó con vos o cómo te enteraste de esto? A mí nadie me avisó nada. Como te dije, yo solo tenía abogada de la Defensoría Pública, ya que él me dejó sin nada. Todo lo ahorro que teníamos en estos años, él lo manejaba todo. A mí no me avisaron nada, yo no tenía cómo solventar un abogado particular, entonces tuve que acercarme a la Defensoría a conseguir uno, y yo no estaba al tanto de esto, no me avisaron nada. Tuve que enterarme por las redes que él salió bajo prisión domiciliaria con la tobillera. Y imagínate cómo me siento. Yo sé que esto no se va a quedar así nomás. Yo no sé por qué tanta lucha si al final va a terminar otra vez así. Yo no sé por qué. Me arrepiento de haber luchado tanto en su momento para que se haga justicia. Ahora pasa esto, porque yo sé que esto no se va a quedar impune. Él sí o sí va a tomar represalias en mi contra, ya sea por mí, por mis familiares, por mis hijos pequeños, porque como te dije, tengo 3 hijos pequeños. Y mientras él estaba en judiciales o en la prisión, porque por todos lados a mí me engañaron, yo llamé por todos lados, me dijeron que estaba en tal parte, en tal prisión, y había sido que jamás pasó de judiciales. Yo llamaba a judiciales a pedir información y me bloqueaban todo ahí. No me daban información precisa porque él pagó ahí. Él junto con sus familiares pagaron por todos lados. Él no es una persona de, digamos, de altos recursos, pero sí una persona que puede solventar estos gastos, que puede solventar, he visto que tiene que pagar 2 millones mensuales por la tobillera. Puede, porque él trabaja en construcción, entonces gana lo suficiente como para solventar todas esas cosas. Imagínate que desde que él se fue, tuvimos este problema, jamás se hizo cargo de los chicos, jamás le llamó a los chicos, ni sus familiares preguntaban cómo estaban los chicos. Totalmente a la deriva yo me quedé con mis 3 hijos. Y me enteré ayer que él puso de garantía la casa donde yo estoy viviendo con mis hijos pequeños, como garantía para poder salir bajo prisión domiciliaria. 2 inmuebles nuestros puso en garantía. Uno de esos inmuebles es la casa donde vos estás con tus hijos ahora. Exactamente. Porque la casa la compramos juntos, solamente que siempre los trámites los hacía él, siempre todo ponía su nombre él, y yo por confianza le dejaba hacer todo eso. Entonces
la casa donde yo estoy con mis hijos está a nombre de él, pero la compramos juntos. Yo estoy con mis hijos en la casa actualmente y es la casa que él puso de garantía más otra casa más. María, y ya cuando te enteraste y viste por redes, ¿cómo te sentiste? Porque no fue algo que estabas esperando, digamos. Fatal, yo me sentí fatal porque imagínate, yo temo por mi vida y cuando me enteré que él salió bajo prisión domiciliaria dije, tenía razón, él tenía razón. Cuando me dijo anteriormente, cuando me maltrataba, siempre me decía, voy a pagar nomás, voy a salir otra vez, 1, 2 semanas, 3 semanas, voy a salir otra vez y ahí vas a sufrir las consecuencias, siempre me dijo. Y lo estoy comprobando. Ellos aprovecharon que la jueza de mi caso, María Cecilia Ocampo, creo que está de feria judicial, entonces aprovechó, él está pagando 2 abogados particulares para su caso, entonces aprovecharon esta ocasión para apelar por todos los medios que pueda y hasta conseguir. Imagínate, en tan poco tiempo pagando se consigue todo. Había sido. María, ¿qué le quisieras decir a la justicia o a quienes resolvieron esto y sobre todo sabiendo que por eso que si te hubieran preguntado probablemente no hubieras aceptado o hubieras contado esto que me estás contando? ¿Qué le dirías a la justicia? ¿A quién la haces responsable de tu integridad con esos temores que tenés? Y yo le hago responsable a estos jueces corruptos que le dieron la libertad, porque para mí es una libertad lo que le dieron, porque jamás van a respetar esta prisión domiciliaria. Nadie respeta esto, todo el mundo sabe que no se respeta. Ellos hacen lo que les plazca con prisión domiciliaria y les diría que si a mí me llega a pasar algo, va a ser netamente culpa de esos jueces corruptos, esos abogados corruptos que sabiendo la verdad igual lo defendieron. Entiendo que es su trabajo, pero serían los culpables directos como él, tanto como él. Y no existe justicia, lo único que puedo decir, no existe justicia. Después cuando se asesina a la víctima, ahí todo el mundo lamenta, ahí pasa en todos los canales que fuimos asesinadas, dejando 3 pequeños huérfanos. Y no hay justicia, es lo único que puedo decir. Con plata todos consiguen lo que quieren y por estas cosas es que tantas mujeres no denuncian la violencia en la que viven. Y hoy día hay mucho más hombres que se creen con el derecho de golpear y maltratar a una mujer con el simple hecho de ser mujer. Y yo ya no creo en la justicia. ¿Cómo voy a animarme ahora a seguir en mi caso? ¿Con qué confianza yo voy a seguir mi caso ahora? A mí me dejaron totalmente devastada, yo me quedé congelada cuando supe que él salió a prisión domiciliaria. ¿Cómo voy a seguir confiando? Ya no me animo a confiar en la justicia. ¿Cómo voy a denunciar esto si yo sé que él está pagando ahí, está pagando allá? Si él no puede, su gente le ayuda para pagar y ya no hay confianza en nadie. Así que cuando me asesinen, que estoy segura que con el tiempo va a pasar eso. Me duele por los chicos y me duele por todas esas mujeres que no se animan a denunciar porque sabemos que va a pasar cosas como esta. Muchas gracias, María, mucha fuerza. Gracias. Este es el testimonio de la persona a la que llamamos María. Su agresor es la primera persona que se beneficia con la tobillera electrónica. Ella se entera a través de las redes sociales cuando parte de lo que se pretendía era que la víctima conozca de esto como para que pueda eventualmente, incluso si aceptara, tener un sistema de monitoreo en su propio teléfono donde advierta si es que se está violando o ve que el agresor está cerca. Dice que se arrepiente de haber luchado por hacer justicia,
porque él no va a dejar esto así, Sí. porque ya había violado la medida de restricción que tenía, le advirtió que iba a hacerlo de ese modo y cumplió yendo a su casa y golpeándola, arrastrándola frente a sus hijos, inclusive. Aprovecharon que la jueza de la causa estaba de feria como para hacer esto, dice ella, y que le advirtió, después de haber comprado aires Para la comisaría. para la comisaría como parte de las medidas tomadas en su contra, que le tocó el bolsillo y que eso él no le iba a perdonar. Sí. Luego de eso ya fue a agredirla a su casa durante 3 horas. Sí, además que pagó para no salir de judiciales, que es también una versión que siempre se tiene de las personas que están allí y no pasan a una penitenciaría. Es una persona vengativa, me va a hacer pagar, nunca me va a perdonar que le haya denunciado. Estoy segura que voy a terminar como esas mujeres que salen en las noticias, decía María. Nadie me avisó nada. Nadie le llamó para decirle, vos querés estar dentro del sistema de monitoreo que tenemos. Es una aplicación dentro del teléfono celular con el botón de pánico, donde también nosotros vamos a ver tu ubicación. Esa tenía que ser la advertencia o también el ofrecimiento por parte de las autoridades para que se pueda aplicar esto. Sin embargo, eso no se hizo. Una última cuestión para pasar a los compañeros de NPI o de Telefuturo, que están tomando también la señal si tuvieran alguna acotación que hacer, es que antes, conversando con la doctora Silvana Luraggi, quien está coordinando estos mecanismos de aplicación de tobilleras electrónicas, reitero que nos decía que ella creía más prudente que primero la Corte se expida con relación al protocolo que fue enviado el 30 de diciembre a la Corte, pero que la Corte todavía no pudo dar su parecer debido a que están en feria los ministros de Corte, y que tampoco tienen aún finalizado el trámite respecto a los instructivos de aplicación, que es lo básico como para saber si es que el caso A es más merecedor que el caso B de algo que es un derecho, que es litigar en libertad, que nadie discute, pero que al no tener mecanismos de este tipo, no se puede hoy dar a todos las tobilleras electrónicas, y hay algunos casos que tienen mejores condiciones que otros. No sé si tienen alguna acotación, Pati, compañeros de Telefuturo o de NPI para hacer. No, hay una reglamentación, Santi, para saber eso, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, que violó la medida de restricción que tenía, bueno, a esa persona no se le puede dar, se le dará prioridad. Otro que hasta ahora no violó o que no tiene ningún tipo de antecedentes tan fuertes como lo que estaba contando la mujer. O sea, no hay una reglamentación. La reglamentación en general se tiene la ley también, por eso decía la doctora Luraggi, si los jueces aplicaron, están en todo su derecho porque esta ley ya está vigente, o sea, lo pueden hacer. Pero lo que ella pedía era por una cuestión de prudencia, ese fue el término que utilizó, que primeramente la Corte chequeara el protocolo que ya fue remitido a la Corte, que eso todavía no tienen una respuesta, y lo otro es el instructivo de aplicación, porque lo que dice es, son muchos los potenciales beneficiarios, son muy pocas las tobilleras, y el instructivo va a echar luz para decir que el caso A es más merecedor que el caso B. Porque hoy, el caso que es el primero en aplicación de tobillera electrónica es un caso de 13 años de violencia que recién hace 3 meses se anima a denunciar la víctima y ya tiene este beneficio, por llamarle de alguna manera. Este protocolo y el instructivo de uso llegó el 30 de diciembre a la Corte y hasta el momento no tuvieron el tiempo suficiente como para analizar y ver la manera de aplicar y corregir en caso de que sea necesario. Eso decía también la doctora. ¿Y cuál es el apuro Luraggi. entonces? ¿El apuro fue de Rodríguez Kennedy entonces, el juez? No sé, Juanca. Y si ustedes tienen a mano la resolución, les pido que le echen un vistazo en algún momento. Nosotros leímos, son 5 páginas y no hay argumentos ahí. Y al final, Santi, el mensaje que queda es lo que decía la propia víctima. Alguien que tiene plata o los recursos suficientes puede hacer lo que quiera y al final termina... y ni siquiera mucha plata, Samu. Sí, porque ni siquiera una persona muy 2 millones adinerada. de guaraníes por mes. Claro. Ni siquiera mucha plata. Y puede hacer lo que quiera. Pues le advirtió a esta mujer de que él iba a comprar, iba a hacer todo lo que sea para poder salir en libertad y lo logró.
Pero sea, este hombre instructivo. todavía no está en libertad, todavía no tiene por él físicamente la tobillera, o ya lo tiene, Santiago. No todavía. Todavía no. Ah. Todavía. Hoy es el día en el que se le tiene que aplicar, según mencionó la gente del 911 también. Y ante eso, lo llamativo es que se haya llevado adelante ese proceso de esa manera, cuando por prudencia la persona que coordina el caso desde la justicia dice, aguarden que la Corte nos mire el protocolo para que nos dé su ok, que es una cuestión de trámite, digamos, pero importante, porque finalmente es la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, y para mí más fundamental, es el instructivo de uso, porque esto es algo nuevo para todos. Claro, o sea, más que reglamentación de lo que yo consultaba, entonces es el instructivo, lo que todavía no tenemos y que sería importante para echar un poco luz a quienes son merecedores o no de esa tobillera. El instructivo de uso. Y creo que, Pati, es relevante, porque es algo nuevo. O sea, Lo más importante. Es la primera vez que se va a implementar. Y entonces, ¿cuál es el apuro? Si lo que se pretende acá no solo es garantizar el derecho de litigar en libertad, que decíamos es indiscutible y es constitucional, pero en contrapartida garantizar la protección de la víctima o la denunciante en este caso. O sea, Esto los no dos... puede fallar. No. Esto no debe fallar. Porque si patina allá ya en el primer caso, puede terminar por echar por tierra algo que en realidad es un avance dentro del sistema judicial. Así mismo es, Juanca, así mismo es. Y lo peor dentro de toda esta historia es esa sensación que queda de desaliento a denunciar, ¿verdad? Sí, sí. Yo les voy a contar esto, nada más aprovechando. Alguna vez hicimos una campaña nosotros de lanzamiento de AM en la que terminábamos un material diciendo denuncia si sos víctima de violencia. Y recuerdo que hubo un colectivo yo no había entendido en aquel entonces la crítica, pero fue un colectivo de mujeres que me criticaba por haberlo hecho de ese modo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que tratemos de visibilizar los casos de violencia contra la mujer y planteando que se denuncien estos casos y otra vez seamos blancos de la crítica? Y después con el tiempo comprendí, porque me decían, cuando se carga sobre la víctima la denuncia de este tipo de casos, es el desconocimiento de que la víctima termina quedando expuesta realmente ante la furia del agresor porque fue denunciado. Y es cierto. O sea, finalmente yo entendí y diría, aprendí con el paso del tiempo también que tenían razón aquellos críticos cuando lo planteaban así. Porque este es uno de esos casos donde plantea que la furia por haber sido denunciado lo llevó a violar la medida de restricción que tenía y a agredir aún peor a su víctima. Y ahora dice, ya yo no tengo duda de que la tobillera no le va a atajar. Al final se arrepiente, Santi, de haber denunciado, que eso es lo peor, ¿verdad? Además, Santiago, hace rato hacíamos una simulación con los compañeros en el tiempo de respuesta. En el sentido, 5 kilómetros de distancia tiene que estar él fuera del rango de 5 kilómetros de esta mujer. 5 kilómetros de distancia en una camioneta, en una moto o en un automóvil es nada, son 2 minutos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la velocidad de respuesta de la policía o del organismo que tiene que impedir que esta persona vaya a atentar contra la vida de esa otra persona que denunció? Tal cual. Yo honestamente todavía tengo muchas dudas respecto a su implementación realmente y su monitoreo, ¿verdad? Porque incluso el tema, debatíamos el otro día, te quedas sin energía eléctrica, no tenés la chance de cargar la tobillera. Y ¿qué pasa en ese tiempo con el monitoreo? ¿Vas a tener el equipo suficiente de la policía como para ir? O si hay cortes permanentes de luz, ponerle, que empieza ¿verdad? ahora. Claro, que empieza en este momento. Y no tenés la forma de monitorear todo el tiempo o en un momento alguien que diga por alguna razón, vamos a decir que dentro de su buena fe, que diga, yo no tengo chance, seguramente fulano ya otra vez desconectó su tobillera o se quedó ya otra vez sin energía eléctrica. O que no vaya la policía a hacer el monitoreo que tiene que hacer. Puede ser fatal. Puede ser fatal. Sí, y esa velocidad, ese tiempo de respuesta, ¿verdad? Porque a la persona esta que va a violar su arresto domiciliario, le calienta un pepino también que esté sonando la alarmita de su tobillera. Porque su objetivo es ir a agredir a la otra persona. Está jugado ya. Ya está jugado él. Imagínate que puso en riesgo su propia libertad cuando decidió violar la medida de restricción. O sea, ni su libertad le importó en ese momento porque él sabía que violaba la medida de restricción y se iba preso. Pero lo que dice él es, sí, me iba a ir preso, y yo asumo, pero me iba a ir un par de días y después iba a salir y cuando vuelva...
Hasta vete Oyuca. vos, claro. Claro. Entonces, si el propio encausado no le da valor a su libertad, aunque le pongas un grillete, le es indiferente. Sí, debería ser descalificado con ese elemento. Debe ser descalificado alguien, creo, ¿no? Alguien ya haya violado una medida de restricción. Claro, porque Sí. Era lo que decíamos. ¿cuántos casos hay de gente que está siendo investigada por violencia doméstica y nunca violó la restricción, o sea, nunca tuvo una Claro. restricción? Entonces, esa gente que nunca siquiera tuvo la restricción, hoy podría tener la domiciliaria. Haciendo un cálculo rápido del proceso en general, ¿verdad? Claro, Claro. Y ahí es importante el instructivo de uso y el protocolo, Sí. que no se estudió bien, no se analizó bien, que recién el 30 de diciembre llegó, pero las autoridades ya se apuraron para implementar esto y ayer ya este tribunal le otorgó a esta persona esta medida. Lo otro también que mencionábamos hace rato y que decía la víctima es que ella se enteró a través de las redes, a través de los medios de esta decisión y entró en pánico. Además de que desde el Estado no se le dio el ofrecimiento de que ella también pueda ser monitoreada. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando y se enteró a través de los medios que esta persona va a pagar Claro. 2 millones de manera mensual para poder acceder a este beneficio. Sí. Terribles. Claro, y surge la pregunta también, tal vez ustedes tengan la respuesta y nos hacíamos aquí. Cuando se le otorga, en este caso a este hombre, ¿es recurrible por parte de la denunciante? Yo entiendo que ya ella escapa de la posibilidad de recurrir eventualmente por parte de la denunciante, ¿verdad? Porque Claro. tiene que ver con una litigación respecto al derecho de Sí, el libertad. derecho del otro. Claro, de la otra persona. Si no, ya sería juez y parte también. Claro, Sí, sí. y es muy difícil que Claro. se tenga el visto bueno de la otra parte, ¿verdad? Totalmente Pero al no. menos que ella sepa y que al menos también le avisen y le ofrezcan la posibilidad de tenerlo en su teléfono. Porque a esta gente ya le dieron esta... pues estuve leyendo en el resuelve justamente de la disposición judicial, pero a ella nadie le corrió traslado de nada. No, en este caso, y bien me acota aquí un gran amigo, colega, me dice, es esencial el instructivo, la fiscalía debe recurrir, no ella. Entonces también es importante saber aquí cuál fue el rol y la participación de la fiscalía en toda esta historia. Yo suscribo eso que Juanca decía, creo que es re importante remarcar. No estamos cuestionando la implementación de tecnología, de ninguna manera. O sea, tampoco estamos diciendo que no exista el derecho a litigar en libertad. Al contrario, es de rango constitucional y enhorabuena. En contrapartida, lo que estamos diciendo es, esta es una medida adecuada cuando se cumplen los protocolos que deben cumplirse. Y nos preguntamos, ¿cuál es el apuro de implementarlo sin un instructivo y hacerlo de esta manera? Sí. Bueno, vamos a ver si habla alguien de la Fiscalía, Santi, porque si bien vos señalabas que es la fiscal la que debía haber recurrido a una situación como esta, a lo mejor hay alguna novedad por ahí y desde la Corte o el Ministerio de Justicia si pueden dar alguna respuesta, porque hay una persona desesperada. Así mismo es, señora. Muy buena nota, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, compañeros. Hasta luego. Éxitos. E igualmente. Nosotros ya estamos sobre... Bien, así quedamos entonces después de este contacto con Radio Monumental y las declaraciones de la denunciante en este caso, que toma de pronto un derrotero tan controversial. Claro, ¿y ¿verdad? por qué sale esto? ¿Por qué es tema en estos momentos, verdad? Porque una vez más se apuran en sacar algo y queda como un peixe a peixante. Y queda esta hilacha allí de la mujer, digo, hilacha en el sentido, ¿verdad?, de que es lo controversial en esto, de que ella queda nuevamente expuesta, queda nuevamente temerosa, queda nuevamente con esa, ¿cómo llamarlo así?, defraudada del sistema. ¿Y sí? Sí, por supuesto, temeroso de su vida, de sus hijos. Y claro, no es para menos. Acá lo primordial creo yo que es ese instructivo, que yo inicialmente lo señalaba como una reglamentación, Sí. pero en realidad el nombre, me corregía Santi, es un instructivo, ¿verdad? Porque a veces la reglamentación tiene todos los detalles, pero el instructivo inclusive es más importante en este caso, ¿verdad? Y ahí se verá qué es lo que se va a tener en cuenta, ¿verdad? Y yo no logro comprender hasta ahora la decisión de este juez, y una jueza también creo que de apellido Carmona, si mal no recuerdo, que tuvieron en cuenta. Si hay alguien que ya violó la restricción y claramente demuestra que no le importa lo que la justicia le impuso, ¿por qué le importaría esta tobillera? Es la gran Totalmente. pregunta, ¿verdad? Sí, porque, y repetimos esto también, el que está decidido a atentar contra la vida, a asesinarla, no le va a detener la tobillera. No, ya Sí. está jugado, como te digo, ese rango de 5 kilómetros en un vehículo es nada. Claro. Es Sí. nada.